¿Qué tal a todos? Estamos en Caras y Negocios. Me acompaña la doctora Andrea Viviana Rodríguez, especialista en geriatría y neurología. ¿Cómo estás, Muy André? bien, muy ¿Te puedo bien. decir André? Por supuesto. Bueno, claro que sí. Estamos hablando detrás de cámara antes de empezar, porque ella viene y pateó un tablero totalmente diferente, porque venía de lo que es el ámbito hospitalario, el ámbito más formal, para abrir su propio, digamos, espacio, ¿no? Así es. Contanos un poquito de qué se trata este espacio que vos abriste y decidiste tirar ese tablero a... Ok, bueno, te cuento un poquito, Fede. El tema es así, yo me desenvolví siempre en el ámbito hospitalario, en centros privados, de atención médica, por supuesto, que es mi quehacer, y claro, de un tiempo a esta parte todo empezó a ser más voraginoso, relacionado con la industrialización de la medicina, podemos decirlo de esta manera, a título de poder ser antipática, pero empezamos a perder esto del ida y vuelta con los pacientes, la escucha activa, el saber quién está sentado ahí, quién es esa persona, de qué se trata, de qué necesita. Entonces, bueno, eso me empezó a hacer ruido porque no me sentía íntegra con lo que yo quería devolver después de tanto esfuerzo, de tanto estudio, de tanta preparación. Y empecé a pensar, con mucho ruido, por supuesto, en cómo podía yo lograr compatibilizar esto de la atención médica en un tiempo real, normal, relajado, en donde el otro me pudiera contar exactamente por qué viene, qué es lo que necesita, quién es, y poder generar un buen vínculo médico-paciente. Porque, digamos, la base siempre del vínculo médico-paciente es la confianza, ¿no? Es sentirse tranquilo con el profesional, y a través de eso también, porque me imagino hay muchas personas que les cuesta abrirse y contar la dolencia que le pasa, porque a veces muchas enfermedades aparecen desde la situación emocional, ¿no? Totalmente. A veces uno llega a la consulta médica por una situación que cree que es por eso que va a consultar, y en esa construcción, en ese diálogo, aparece otra cuestión, y que es la que está detrás de esa consulta. Entonces, de esa manera, cuando podés identificarlo, en eso que nosotros los médicos llamamos anamnesis, ocurre la magia, podría decirle ese nombre, magia. Magia. Porque de verdad que sentís que estás en conexión empáticamente con el otro y que puedes entender qué es lo que necesita. Y a partir de ahí, bueno, claro, todo lo que sigue. Vos sos neuróloga. Así es. Esa es tu profesión base, ¿no? Sí, las dos en realidad te diría, pero sí, inicié como neuróloga. ¿Y por qué te especializaste en geriatría? Bueno, justamente ahí está el quid de la cuestión. Porque en la práctica de la neurología, obviamente que hay gente joven, pero también hay gente mayor, que se empieza a convertir como en los pacientes que vienen más seguido al consultorio. Claro. Porque, bueno, ves Parkinson, ves demencias tipo Alzheimer, bueno, cuestiones que, claro, se ven muchas veces en esa etapa de la vida. Y de repente esos mismos pacientes, esas mismas personas, mejor dicho, consultan a muchos otros especialistas. Por ejemplo, cardiólogo, endocrinólogo, no sé, infinidad de otros médicos. Sí. Y bueno, uno como neurólogo o neuróloga solo ves el cerebro y te queda todo lo otro y no se termina de entender bien, porque somos un todo, no somos partes. Claro. Entonces, con la superespecialización que existe hoy, queda todo como despulido de alguna manera, como que no terminás de redondear o de acompañar bien ese proceso de salud. Sí. Entonces ahí descubrí la geriatría y dije, ¿por qué no especializarme en esta área? Y bueno, ahí me metí, me especialicé en geriatría a través de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y bueno, y obtuve también ese grado y hice una fusión, digamos, entre lo que es la neurología y la geriatría. Vos hablás de una especialización
en una rama, ¿no? Así es. Pero estamos hablando detrás de cámara sobre que es una etapa, ¿no? Eso es una especialización en una etapa de la vida. Exacto. Que por lo general los médicos hay los que se especializan en niñez, en adolescencia. Así es. Pero el adulto mayor que requiere más cuidados y que muchos tienen como un prejuicio de ir al médico, ¿no? Y de abrirse, charlar. Y la palabra geriatra, o geriátrico, ya a uno le dan ganas de correr y huir despavoridamente por todas las asociaciones que hace en relación a esos términos que utilizamos. Porque tienen como, valga el lugar en donde estamos, mala prensa, pero porque tiene connotaciones, esas connotaciones que nosotros llamamos edadismo o viejismo, que es una forma de discriminación, así como lo es el racismo, el clasismo, etcétera, ¿sí? La diferencia con estas otras formas de discriminación es que en realidad si vos sos racista, podés seguir siéndolo toda tu vida porque nunca vas a dejar de ser de tu raza, por ejemplo. Claro. Pero viejo vas a ser. Claro, esto es un momento, una etapa que todos vamos a llegar y que vamos a no podemos correr de eso. Por más que hay gente y hay tratamientos para estirarnos la cara y hacernos más bonitos, pero es una edad que se llega y que vos mejor que nadie sabe que hay un proceso de cambio interno, ¿no? Totalmente. Sí, eso ocurre. ¿Por dónde empieza ese cambio? Yo creo que, así como vos mencionás de la carita, que nos arrugamos la cara, y eso se los explico siempre a todos mis pacientes, les digo, o a todas las personas, me gusta decir personas, porque pacientes también tiene como una connotación, paciente como está asociado a enfermedad. Y me gusta decir persona porque la medicina que llevo adelante es medicina basada en la persona. Ahora vuelvo a lo que me consultaste. Medicina humanista. Claro, y sí, totalmente. Entonces, así como nos arrugamos la carita a medida que vamos creciendo sobre este planeta, también va habiendo cambios que se producen en nuestros órganos y sistemas, que son cambios, pero no implican necesariamente enfermedad o deterioro. Eso es lo que te enseña a estudiar esta especialidad. Claro. ¿Entendés cuáles son los cambios que se generan en el organismo? Y entonces de ese lugar podés discriminar, se trata de enfermedad o simplemente de cambios que hay que acompañar y acomodar. Por ejemplo, cómo te alimentás, qué actividad física haces, porque obviamente vos a un bebito chiquitito no le vas a dar de comer, no sé, una tira de asado, por ejemplo, porque su metabolismo no lo va a recibir. Bueno, lo mismo pasa en distintas etapas de la vida. En la adolescencia los chicos se vuelven devoradores prácticamente y necesitan muchas kilocalorías porque su cerebro, todo están en plena poda sináptica. Y bueno, y en la etapa de la madurez, vamos a decirle así, ocurren también cambios que hay que saber cómo llevarlos correctamente con salud, bienestar, hacia un camino, digamos, como me dijo un paciente, doctor, ¿usted quiere que yo me muera sanito? En realidad es acompañarte para terminar tu vida en esplendor, haciendo lo que te gusta, disfrutando de tu vida, que se puede, no es imposible, optimizando todo lo que tenés ahí de posibilidad. Claro. Bueno, el Papa, que falleció como todos saben hace poco, él en una entrevista le preguntaban sobre la muerte y él dijo, yo no le tengo miedo a la muerte, sino lo que yo le pido a Dios es poder llegar a la muerte consciente, ¿no? Y valiéndose de él mismo. Y yo creo que hay mucha gente mayor que quiere llegar así, ¿no? La mayoría, lo que pasa que como volvemos al mismo tema, de la forma en la que estamos acostumbrados a ver el envejecimiento. Cuando vemos en nuestra mente, imaginamos una persona mayor y le imaginamos con un bastón encorvadito, le imaginamos con canas. Hay una imagen creada en torno. Claro. De eso también se trata toda esta tarea que vengo haciendo yo y un montón de otros especialistas que existen en nuestro país. De
desmistificar todos esos estereotipos. Exacto. Porque cuando vos lográs eso, también le llega a la otra persona, entonces no es tan así. Entonces hay cosas que puedo realmente hacer para que sea diferente. Bueno, existe, se puede, no es imposible. Muchas personas que me consultan vienen con biblioratos de estudios llenos de dudas y cosas y tomando fármacos que a veces se convierten en más de 5 seguro. Y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces revisando todo eso, hay que volver a empezar. Claro, ir a la base. Exactamente. Ir a la base. Y entender ese organismo, qué le está pasando, qué es lo que necesita esa persona, qué necesita, qué quiere, cuáles son los objetivos, los construimos juntos, qué te gustaría hacer, qué tenés ganas. Las personas se jubilan, Fede, y tienen ahora quizás 30, 40 años por delante. Es una realidad. Mis pacientes, la mayoría, tienen más de 80. O algunos, ¿no? Otros tienen menos, pero digo, tengo muchísimas personas de más de 80 hoy por hoy. Entonces, si vos te jubilás a los 65, por ejemplo, imagínate con bienestar todas las cosas que podés iniciar en tu vida. Claro, no es para aburrirse. Hasta arrancar un nuevo proyecto, seguir, o sea, André, la verdad que el trabajo que vos haces es sumamente valioso y que pocos avanzan con este tema. La verdad que lo que vos haces es digno para un libro, porque me imagino también debes de tener un montón de historias para contar muchísimas. Y demás. André, te consulto, para quien nos está viendo y quiere contactarte, quiere charlar con vos, quiere tener una consulta incluso, ¿cómo puede ubicarte? Bueno, mira, tengo el Instagram, que allí pueden preguntar lo que necesiten, que es @amomisneuronas, que tiene pueden usarlo como mantra incluso. Y después un número telefónico, que es el 2052-0096. Y un mail, que es amomisneuronas@gmail.com. Allí me pueden contactar para lo que necesiten y bueno, nos estaremos poniendo en contacto para acompañarlos en lo que, podamos, muy bien. Y allí estaremos. Muy bien, André. Te agradezco mucho por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. No, a vos por venir y por todo lo que nos has contado. Realmente te felicito. Muchas gracias.